Muy buenos días. El equipo conformado por Miranda Duriet, Alondra Rubio y Alexis Díaz les va a presentar la impresión de periódicos y diarios durante la Revolución Industrial. La Revolución Industrial comprende los años 1760 a 1840. Se caracterizó por el nacimiento de la industria textil, la máquina a vapor, la locomotora, la revolución agraria y sobre todo por el crecimiento de la población. La impresión de periódicos y diarios durante la Revolución Industrial tuvo gran impacto en la sociedad por las necesidades masivas de comunicación. En este periodo, el capitalismo estaba en su mero auge, al igual que la propiedad privada. Era la época de la libertad de comercio y de prensa, lo que sumó a una cantidad de cambios a nivel social, político, económico y tecnológico. Al igual que la producción de papel y los tipos de impresión estaban en su mero apogeo, por lo que el periódico era el único medio posible para el debate y la opinión pública, y cada vez más personas tenían acceso a este, por lo que también significaba acceso a la educación. Los antecedentes de la imprenta comienzan muchísimo tiempo atrás, cuando los pueblos de Egipto y China utilizaban sellos, moldes y estampación. Pero el antecedente más directo conocido es el de la xilografía. Esta es una técnica de impresión que se utilizaba muy seguido y era a través del grabado. Esto en base al uso de planchas de piedra o madera. Fue conocida en China desde el siglo II a.C. y fue empleada por toda Europa para la fabricación de naipes, calendarios y pequeñas obras. Una de las más conocidas es la Biblia Pauperum. Para comprender el contexto histórico de los diarios y periódicos de la Revolución Industrial se debe también conocer el espíritu de ilustración del siglo XVIII, que sería el desencadenante de diversos acontecimientos como la Revolución Francesa de 1789, aboliendo el antiguo régimen, también dando el reconocimiento de la soberanía popular y de los derechos del hombre. Paralelamente surgiría en Inglaterra la Revolución Industrial. Esta nueva revolución afecta a todas las estructuras de la sociedad, principalmente al proletariado, al sustituir el personal por la maquinaria, creando una necesidad de personal especializado en específicas áreas. La clase burguesa, urbana y de masas predominan, las ciudades crecen, el comercio y la industria adquieren un papel importante. Igualmente, los cambios radicales provenientes del pensamiento liberal de la Revolución Francesa durante el siglo XIX. Estas nuevas ideas darían el nacimiento de nuevas instituciones como las Reales Academias. Progresivamente da la obligación de la enseñanza en países europeos, aumentando la cantidad de personas alfabetizadas y por ende de lectores. ¿Qué es el periódico? Un periódico es un medio de comunicación impreso publicado regularmente, que busca dar cuenta de los sucesos más relevantes de la actualidad. Nace como producto industrial de alcance masivo el 28 de noviembre de 1814, cuando el tiraje del diario Times de Londres se hizo por primera vez en una imprenta de vapor, que fue creada por los alemanes Friedrich Koenig y Andreas Friedrich Bauer. Antes de esa época, el periódico se imprimía en una máquina de tipos móviles, según el modelo de Bichheim y perfeccionado por Johannes Gutenberg. Sin embargo, el nuevo invento permitió incrementar la producción, al pasar de 240 a 1100 páginas por hora. Una de las personalidades más importantes en el ámbito de la imprenta en la época de la Revolución Industrial es Friedrich Koenig. Él fue un inventor, nacido en 1744. Estaba obsesionado con la imprenta como Gutenberg y su principal meta era encontrar un sistema que permitiera imprimir con más rapidez y menos trabajo. No tenía mucho dinero, por lo que optó por hacerse socio de Andreas Friedrich Bauer. Y ellos dos, en 1812, inventaron la prensa a vapor. La prensa de Koenig era una máquina de impresión a vapor. La forma permanecía en la platina, esta se movía gracias a la energía del vapor. Hacía la hoja de papel que estaba imprimiendo, y después se retiraba. Eso significaba que las hojas de papel podían ser colocadas en su sitio y quitadas sin interrupción. Dos cilindros movidos por vapor que sustituían la plancha superior presionaban el papel contra los caracteres y un rodillo repartía automáticamente la tinta sobre los caracteres, con lo que se eliminaba el lento y fatigoso proceso de entintar a mano con almohadillas de cuero. La máquina solo necesitaba 2 hombres para funcionar, uno para alimentar el papel blanco y otro para retirar las hojas impresas. Cabe aclarar que consiguieron sustituir el esfuerzo muscular por la fuerza de vapor.
George March Howe en 1846 inventa la prensa rotativa tipográfica, en la que las imágenes a imprimir se curvan sobre un cilindro. La impresión se podía efectuar en papel, cartón, plástico, entre varios otros materiales. Se realizaba una impresión de 18.000 periódicos por hora, permitiendo sustituir a la prensa plana. La prensa rotativa estaba adicionada con una máquina cortadora y dobladora. Cabe mencionar que gracias a la Ilustración, muchas personas empezaron a buscar el conocimiento en los periódicos y en las novelas. Y esto se pudo gracias a que la rotativa ayudó a que se empezaran a imprimir de manera más amplia y pudieran llegar a muchas más personas que antes no tenían acceso al conocimiento. Además, muchas novelas se empezaron a publicar en los periódicos para que las personas se interesaran en comprarlos. Y como consecuencia también, el precio de los libros se redujo, ya que podían ser impresos de manera mucho más rápida y sencilla. La cualidad principal de la prensa rotativa para que funcionara era que hacía rodar un cilindro con unas marcas en formas de letras. Estas eran llamadas tipos, sobre un papel. Al estar los tipos humedecidos en tinta, el papel quedaba marcado, pudiendo imprimir hojas o un cilindro de papel que debería ser cortado posteriormente. Lo que causó revolución sobre esta máquina fue que consiguió simplificar en gran parte la impresión de periódicos, debido a que este tipo de prensa utilizaba papel continuado en rollo y no pliego por pliego, como las máquinas predecesoras. Imprimía la hoja por ambos lados. Además, gracias a la prensa rotativa, que estaba adicionada con una máquina cortadora y dobladora, entregaba los periódicos directamente cortados y doblados, listos para su distribución. Esto hizo que se facilitara mucho más toda la empresa de periódicos y que pudieran llegar a más personas. Por último, y como dato curioso, el primer periódico impreso con este proceso fue el Philadelphia Public Ledger, en el año de 1847. Después de eso, muchísimas otras empresas comenzaron a utilizar la prensa rotativa para la impresión de sus periódicos y posteriormente fue evolucionando hasta llegar a nuestra época en donde utilizamos imprentas mucho más evolucionadas y más actuales. Como conclusión, la imprenta ha tenido un papel muy importante durante nuestra historia, sobre todo cuando evolucionó en la Revolución Industrial, ya que se empezó a utilizar el vapor y las producciones fueron mucho más amplias y más rápidas. Gracias a esta ha sido posible la producción de diarios y periódicos que a su vez han sido vitales para la comunicación en la sociedad, ya que en estos surge la libertad de opinión y expresión en los medios, aparte que informan al público sobre lo que está pasando a sus alrededores y en el mundo en general. En la actualidad, como hemos ido globalizándonos, esto ha evolucionado y muchos periódicos han optado por ser digitales o también siguiendo impresos, pero siempre sigue el mismo concepto de comunicación y de información que debe llegar a cada persona. Muchas gracias por su atención. Aquí dejamos las referencias, que son todos los links donde sacamos la información para que puedan investigar más a fondo, y aparte incluimos unos videos que pueden ver en YouTube, no son de larga duración, y en estos pueden encontrar información extra para que sepan más a fondo sobre la historia de los periódicos en la Revolución Industrial. Gracias.